Masejet Baba Batrat Afkuf Bet Amud Alef 112a, pero comenzamos las últimas 16 líneas del DAF anterior. Dice la Gemara de Aishet Ishto Vejule. Mencionamos en la Mishnah al principio del Perek, al principio del capítulo, de que un hombre recibe herencia de su esposa, pero no deja en herencia hacia ella. O sea que la herencia entre una pareja es unilateral, no bilateral. Solo el esposo recibe de su esposa, pero la esposa no recibe herencia del esposo. Pregunta la Gemara de inmediato, Minan Emile. ¿Cuál es la fuente para esto en la Torá? ¿De dónde vemos en la Torá de que el esposo recibe herencia de la esposa y la esposa no recibe herencia del esposo? Dice la Gemara de Tanu Rabbanan, She'erozo ishto, melamed she'abal yoreshet ishto, yachol afit irashenu talmudo, mar veyarash ota, hu yoresh ota, ven hi yoreshet oto. La Gemara trae una baraita, y la baraita cita el siguiente pasuk, el siguiente versículo, presten atención. Un tatem en nachalato lish'ero hakarov elav mi mishpachto, veyarash ota. Y le darás su herencia de él a su carne cercano a él de su familia, ya vamos a explicar quién es su carne, y él heredará a ella. Así dice el pasuk. Ahorita cuando dice su carne, ¿quién es? Dice la baraita, su esposa. Y está escrito al final del pasuk, Veyarashotá, refiriéndose a Shero, a su carne, que es su esposa. O sea que él hereda de ella. Bien, la primera pregunta, listo. De Beyarashotá vemos de que él hereda a ella, o sea que él hereda de ella, ¿sí? Pero de la primera parte del pasuk, Untatem en nachalato lish'ero akarov elav mi mishpachto, que darás de su herencia de él a su carne, hacia su carne, que es su esposa, mashma que ella también hereda a él. Y nosotros en la Mishnah decimos de que no es así. ¿De dónde aprendemos que eso no es así? Dice, no. El pasuk al final pudiese haber dicho, en vez de Veyarashotá, que él heredará de ella, pudiese haber dicho, él heredará, obviamente de ella. Estamos hablando de Shero, que es su esposa. Esta palabra otá está extra. Para enseñarte que ¿qué? Para enseñarte Veyarash otá. La única herencia que hay en una pareja es él, el esposo, hereda de ella. Y ella no hereda de él. Pregunta la Gemara, vea cray la baji que te ve. Pero no me cuadro con el pasuk. Porque la primera parte del pasuk dice, un tatem en lish'ero, darás la herencia de él a su carne, que es que la esposa, o sea que sí se la vas a dar a la esposa, o sea que la esposa sí hereda de él. Responde la Gemara, Maravaye taritzaji, un tatem en la karov elav, she'ero ve'arashotá. Dice Abayé, tienes que explicar el pasuk de una manera diferente, cambiar las palabras. ¿Cómo las vas a cambiar las palabras? Escuchen bien. En vez de decir un tatem en najalató, lish'ero a karov elav, dices un tatem en najalató, la karov elav mi mishpachtó, darás la herencia de él al familiar más cercano a él. Ahorita, respecto a she'ero, o sea, quitas la palabra she'ero en la mitad. Respecto a she'ero, ¿qué es qué? Que es la esposa, ahí nada más y arashota. Ahí nada más él hereda de ella. Pregunta Raba, ¿qué? Tú agarras un cuchillo aquí, cortas palabras, la sacas, la pones para el otro lado y la mueves. ¿Cómo vas a agarrarme un pasuk y sacarme la palabra de la mitad y metérmela para después? No me cuadra. El pasuk dice que un tatem en nachalato lish'ero, que dará su herencia a su she'ero, que es su esposa. No, she'ero sácalo de ahí, en vez de ponla después, y lee el pasuk, un tatem en najalató, dale su herencia a su familiar, a su hijo, por decir, y no pongas la palabra she'ero, y después metes la palabra she'ero, refiriéndose a, en relación a su esposa, ahí verashota, en relación a temas de su esposa, ahí él lo hereda de ella. Estás cortando una palabra, poniéndola después, ¿acaso puedes agarrar un cuchillo y cortar una palabra de la Torah y cambiar las cosas? Por eso Raba regla de que no es necesario cambiar palabras, sino suficiente cambiar, ¿qué? Letras. Y eso sí se puede. ¿Qué letras? Escuchen bien. El pasuk dice, un tatem et najalató. En vez de najalató puedes decir najalat, sin la vav. Entonces tienes una vav extra. Y al mismo tiempo,
en vez de lish'ero, puedes decir a su carne, en vez de decir a su carne, puedes decir lish'er, lish'er, a la carne, no a su carne, sin la vav. Entonces no, el shero tienes que decir shero, pero en vez de decir lish'ero, para su carne, di su carne, shero, sin la lamed. Entonces tienes la vav de Nahalato extra, la última, y la lamed de lish'ero extra. Entonces, entre lamed y vav, ¿qué se convierte la palabra lo? Y esa palabra, sí la puedes poner así. Untatemet nahalat she'ero lo, o sea, que darás la herencia de su carne a él. O sea que, ¿la herencia es de quién? La herencia de su carne, que es su esposa, hacia él. O sea que él hereda a la mujer. Eso es lo que se refiere a esa primera parte. Entonces tu problema era que la primera parte del pasuk no me cuadra. Que la primera parte del pasuk entendíamos que decía que como es el pashtut, un tatem nahalatol y shero, darás su herencia hacia su shero, hacia su carne, o sea, hacia su esposa. O sea que la mujer sí hereda. No. Quita la vav y quita la lamed y convierte lo y ponlo ahí mismo después. De tal manera que lees un tatem nahalat shero lo. Darás la herencia de su carne, la herencia de su esposa hacia él. O sea que él hereda de su mujer. Entonces, todo cuadra perfectamente. Esta es la fuente. Entonces, aquí aprendemos de que el esposo hereda de la esposa, pero la esposa no hereda del esposo. La Gemara ahorita nos trae otra varita, que en ella hay una segunda opinión que trae otra fuente para esta alajá. Que el esposo hereda de la mujer, pero la mujer no hereda del hombre, del esposo. Veaitana maiti la miaja. De Tania Veyarash Ota, me la mecha varios Rishitishtot de Rabbi Akiva. Me trae una varita. Y la primera opinión, Rabbi Akiva dice, como dijimos hasta ahorita, Veyarash Ota. ¿Qué es Veyarash Ota? De ahí aprendemos que ¿qué? Esa Ota está extra para enseñarnos que nada más él hereda de su mujer y su mujer no hereda de él. Y por ende tenemos que arreglar el pasú, como dijimos con el Lamed y la Vav, como explicamos antes. Así opina Rabbi Akiva, que es como dijimos antes. Viene Rabbi Ishmael. Y estoy de acuerdo con Salahá, pero la fuente no necesitas llegar a esa fuente. Tienes otra fuente más sencilla. Otras fuentes. Trae varias fuentes. Escuchen bien. Rabbi Ishmael Omer en Otzarich. Haribu Omer bechol bat yoreshet nachala mimatot bnei Israel leechad mimishpachat vegomer. ובסבת הבעל הכתוב מדבר, ואומר ולא תישאו נחלת בני ישראל ממטה למטה, ואומר ולא תישאו נחלת ממטה למטה אחר, ואומר ולעזר בן אהרון מת ויגרותו בגבעת פנחס בנו, וכי מניין לפנחס שאלו לאלעזר, אלא מלמד שנשא פנחס אישה ומתה בירשה, ואומר וסגוב הוליד את יאיר, ויהי לו 23 שנים בארץ הגלעד, וכי מניין ליאיר שלא היה לו לסגוב, מלמד שנשא יאיר אישה ומתה בירשה. Viene Rabbi Ishmael y dice, no necesitas llegar a esa fuente de Beyashotá, la que dice Rabbi Akiva, la que dijimos antes. No es necesario, dice Rabbi Ishmael. Hay otra fuente más sencilla, hay otras fuentes más sencillas, trae varias más. Dice Rabbi Ishmael, mira, está escrito en el Pasuk, tratemos de recordar la fuente de cada uno. El primer Pasuk que cita es Bamidbar 36:8. Dice el Pasuk, Vejolbat yoreshet nachalami matot bene Israel, lejan mi mishpachat Mate avia tiyele isha vegomer. O sea, el pasuk básicamente nos está diciendo que una hija que hereda a su padre y a su madre, que son de diferentes tribus que se casaron, y es la única hija, entonces hereda a su mamá y también a su papá, es importante que se case, dice el pasuk, que se case, ya que es la única que hereda y está heredando de su papá, es importante que se case con una de la tribu de su propio padre. ¿Para qué? Para que no se pase la herencia que recibió de tribu a otra tribu. ¿Cómo se va a pasar? Dice Rabbi Ishmael, ¿cómo se va a pasar cómo se pasaría, cómo se transferiría, cómo se va a transferir? ¿Cómo? A través del esposo. ¿Sí? Que si se casa con alguien, con un hombre que no es de la tribu de su padre, pues cuando ella muere, ¿quién la va a heredar? El esposo. Y se va a cambiar de tribu. La herencia que recibió de su padre se va a ir a otra tribu. Dice la Gemara, vemos de que el esposo hereda de la mujer. ¿Por qué? Repito, porque aquí en el pasuk dice que se tiene que casar con un hombre de la misma tribu para que no se transfiera la herencia a otra tribu. ¿Cómo se va a transferir? Entiende la Gemara, a través de que se case, y si ella se muere,
o sea, a través del esposo. O sea, si ella se muere, se le va a transferir al esposo. O sea, para que no pase eso, que se case con uno de su propia tribu. O sea, aquí vemos una fuente que el esposo sí hereda de la esposa. Sigue Rabbi Ishmael y trae una segunda fuente. Y esta segunda está en Bamidbar también, ahí también en el mismo capítulo 36, pero en vez de versículo 8, que fue la primera que trajo, versículo 7. Dice el versículo, que no se transfiera la herencia de los hijos de Israel entre tribu y tribu. ¿Cómo se va a pasar? A través de que se case una mujer con el hombre de otra tribu y se muera la mujer y le pase para allá. Entonces otra vez vemos de que el esposo hereda a la mujer. Una tercera fuente, después de la Gemara va a analizar porque necesitamos tantas fuentes. Tercera fuente, Bamidbar también, el mismo capítulo, 36, pero a diferencia de la primera fuente que era 8, a diferencia de la segunda fuente que era 7, esta tercera fuente es del versículo 9. ¿Sí? Y dice el pasuk, Velotizov nahalam y matele mate ajer, la misma idea, que no se va a transferir una herencia de una tribu a otra tribu. ¿Cómo se hubiese transferido? Porque si te casas con el hombre de otra tribu y se muere la mujer, a través del esposo se va a transferir, o sea que el esposo hereda a la mujer. Cuarta fuente, un pasuk en Yehoshua 24:33. Dice el pasuk en Yehoshua 24:33, escuchen bien. Elazar falleció. ¿Quién era Elazar? Hijo de Aarón. Muy bien, hijo de Aarón a Cohen. Falleció. Dice el pasuk, Vaikberu oto begivat Pinhas beno. Lo enterraron en el terreno, en la parcela de el hijo de Elazar. La parcela que le pertenecía a quién? A Pinhas. El hecho que está escrito que le pertenecía a Pinhas, mashma, que esa parcela no era de Elazar y la heredó Pinhas, sino era literal del hijo. Pero ¿de dónde tenía Pinhas una propiedad que no era de su papá? ¿Cómo puede ser? Tenemos que decir que el caso es, muy bien, Hazaku Baruch. Pinhas se casó con su esposa y su esposa tenía una propiedad que recibió de herencia y después se murió la esposa y después la heredó ¿quién? Pinhas. Vemos que el esposo hereda de la esposa. Esta es la cuarta fuente, ¿correcto o no? La cuarta fuente, sí. Otra fuente más, un pasuk en Divrei Yamim, Aleph, tomo 1, capítulo 2, 22. Dice algo similar. Segub, tuvo a un hijo que se llamaba ¿qué? Yair. Y Yair tenía, otra vez, Segub tenía un hijo que se llamaba Yair. Y Yair era dueño de 23 ciudades en la tierra de Gilad. O sea que eran de Yair y no de el papá Segub. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Tenemos que decir, no, Yair se casó con una mujer y la mujer se murió y él la heredó. ¿Sí? Entonces vemos de que el esposo hereda a la mujer. Aquí tenemos 5 fuentes para esto. Y así nos dice Rabbi Ishmael. No hace falta llegar a Beyará Shotá y todo eso. Aquí tenemos todas estas. Pregúntale a la Gemara de inmediato. Así dice la Baraita. Rabbi Ishmael en la Baraita así dice. Pregúntale a la Gemara de inmediato. Mai veomer. ¿Para qué necesitamos tantas fuentes? Porque Rabbi Ishmael nos dice 5 fuentes. Dime la primera es suficiente. Dice la Gemara. Vejitema besibat haben kakapidkra. Abalbal lo yarit. Tashema velotisov nahalet en Israel y mate. וחיתם לעבור עליו בלאו ועשה, תשמע ולתסוף נחלה ממטה למטה אחר. וחיתם לעבור עליו בשני לאווים ועשה, תשמע ולעזר בן אהרון מת וגומר. וחיתם אלעזר ודנאסי ויתתה ומתה ויראתה, תשמע וסגו ולידת יאיר וגומר. וחיתם התנמי אחיו, אם כן תרקה אל המלי. ¿Para qué se necesitan 5 fuentes, Rapotay? Pregunta la Gemara. ¿Por qué Rabbi Ishmael me tuvo que traer 5 fuentes? Dice la Gemara, escuchen bien. Si yo te traigo nada más la primera fuente, el pasuk, en Bamidbar 36, versículo 8, Bechol bat yoreshet nachala imatut ben Israel ehad mimishpachat matea via tiele isha, uno hubiese dicho de que ahí la razón que el pasuk nos dice que se case cuando una hija heredó a su padre y a su madre, el pasuk nos dice que se case con un hombre de la tribu del papá. ¿Sabes por qué? No porque si ella muere la va a heredar el esposo, porque en verdad puede ser que el esposo, uno puede haber dicho así, el esposo en verdad no hereda de la mujer,
Entonces, ¿por qué no se puede casar? No, porque si se casa de una tribu diferente, el hijo que tenga, que se va a considerar de qué tribu, de la diferente, como el papá, vamos con el papá, ¿sí? Y el hijo puede ser de que a la mujer, esta mujer, cuando se muera, no la va a heredar el esposo, porque puede ser de que, pudiésemos haber dicho que el esposo no hereda de la mujer, pero el hijo sí la va a heredar. Entonces, en ese momento es que se va a transferir la herencia. O sea, dice la Gemara, del primer pasuk no tienes una prueba contundente, porque me puedes decir que la razón que te digo que se tiene que casar con esta hija que heredó a los papás, ¿sí? Esta mujer que heredó a los papás, la razón que se tiene que casar con uno de la tribu del padre y no de otra tribu, no es porque si se casa a otra tribu y ya se muere, ese hombre ese esposo lo va a heredar. Puede ser que no lo va a heredar, sino el problema es que se va a transferir esa herencia a la tribu de esa nueva, no a través del esposo, sino a través del hijo. Entonces no hay prueba. Entonces, por eso no es suficiente, por eso necesitamos traer ¿qué? Necesitamos traer el segundo. El segundo está de más. Obligatoriamente es para qué? Para decirte que no es por el hijo, sino es por ¿cómo se va a transferir la herencia? Por el marido. Sin embargo, todavía no es suficiente. Uno hubiese podido pensar, no, que también el segundo pasuk que trajimos es para decirte que se transfiere a través de qué? Del hijo, no a través del esposo. Entonces no tenemos prueba. Entonces, ¿para qué dos? Uno para decirte hace, una prohibición de hace, y el segundo para decirte que un lav. O sea que cuando haces esto, transgredes dos prohibiciones, una activa y una negativa. Por eso necesitamos que el tercer pasuk. Del tercer pasuk también te dice, veloti sobre jalando y matemática, ¿para qué está? Ya una C lo dijiste, un lav ya lo dijiste. ¿Para qué está el tercero? Para decirte que no se transfiere, que se transfiere, que no debes hacerlo porque también se transfiere a través de él, no solamente hijo, sino a través del esposo. Pero todavía no es una fuente, porque puede ser de que el tercero te repite para decirte que transgredes, el caso que lo hagas es una C y dos lavín. Para eso necesitamos la cuarta fuente. ¿Cuál es la cuarta fuente? Yehoshua, ahí con el Azar, hijo de Aarón que falleció, está escrito que lo enterraron en Givat Pinhas. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que Pinhas tenía un eso? Aquí vemos de que seguramente Pinhas se casó con una mujer, la mujer tenía bienes, se murió y la heredó el esposo. Aquí vemos de que puede heredar el esposo. Pero todavía esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque uno hubiese pensado, uno pudiese haber dicho, si es esta cuarta nada más, o hasta la cuarta, uno puede decir de que en verdad Elazar fue el que se casó con una mujer. O sea, no que Pinhas, el hijo, se casó con una mujer y se murió y la heredó Pinhas, no. Elazar, el que falleció, Elazar fue el que se casó con ¿quién? Con una mujer. Y ella se murió mientras que Elazar vivía. Y el esposo no la hereda. Puede ser que no la hereda. ¿Quién la heredó? Pinhas. O sea que puede ser que sí, el pasuk dice que Pinhas tenía una tierra. Y nosotros entendimos que, y por eso quisimos traer una prueba, cómo tiene una tierra, porque se casó con una mujer Pinhas y se murió y la heredó el esposo. Y el esposo heredó de la mujer. Prueba. Vemos de aquí que el esposo hereda de la mujer. Y dice, no, puede ser de que la esposa era, la que tenía las tierras era de la mamá de Pinhas. Y el esposo de Elazar no la hereda, porque no hereda esposo. No hereda de la mujer. Entonces, ¿cómo Pinhas le llegó? Porque Pinhas el hijo, sí. Entonces, no hay prueba todavía. Por eso necesitamos la quinta fuente. Que nos habla de Segov, que tuvo un hijo que se llama Yair. Que es la misma idea. ¿Cómo puede ser que Yair tenía propiedades? Seguramente por la esposa. Me vas a decir que aquí también no es por la esposa de Yair, sino por la esposa de Segov que se murió y se lo heredó el hijo. Dos repetidos. La misma idea. ¿Para qué? Aquí está la fuente. Entonces, seguro uno de esos pesuquín nos viene a decir de que el esposo hereda de la mujer. Por eso Rabbi Ishmael tuvo que traer 5. Viene la Gemara y pregunta en contra de Rabbi Ishmael lo siguiente. Amale Rabbi Papá le Abayé. Mimai, dilma leolama imalach bal lo yarit. Ukrae besibata ben que de shaninan. Ve yair de Zavin Mizban. U Pinhas nami de Zavin Mizban. Amarle Pinhas de Zavin Mizban lo matzitamart. De imken nimtzet tzadeh חוזרת ביובל. ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו, אלא אם דנפלה למזדה חרמים. Ahorita trae una pregunta que le hace Papá Abayé que no le cuadra esta derashá de Rabbi Ishmael. También después de lo que explicamos que necesita 5 fuentes y todo para al final llegar a qué, de que seguro del último pasuk vemos que qué, de que el esposo hereda de la mujer, dice Papá, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? No hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Esto voy a explicar. ¿Cuántas fuentes, cuántos pesujim trajo Rabbi Ishmael? 5, muy bien. Los primeros 3 no hay prueba porque dijimos de que puede ser, como dijimos antes, de que se va a transferir no a través del esposo, sino a través del hijo.
Sí, ¿y por qué 3 veces repetir? Para decirte que hay trasgrede una C y 2 lav, como explicamos antes. La cuarta, que habla de Yair, ¿sí? Perdón, la cuarta habla de Pinhas. Y la quinta, que habla de Yair, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo puede ser que Yair tenía propiedad? ¿Cómo puede ser de que Pinhas tenía propiedad? Muy sencillo, la compró. Hizo negocio y la compró. ¿Cuál es el problema? No lo recibió ni de la esposa, ni de la esposa, ni de los hijos. ¿Cuál es el problema? Lo compró. Entonces no hay ninguna prueba en absoluta. Así dice la papá. Y a Abayé, así le pregunta a papá a Abayé, que no entiendo lo que dice Rabbi Ishmael. Y Abayé le dice, mira, no estoy de acuerdo completamente con lo que estás diciendo, porque no podemos decir que Pinhas compró una parcela para enterrar a su papá. ¿Por qué? Porque había Yobel en esa época. Entonces, después de 50 años, cuando uno compra algo, se regresa a su dueño original. Y el muerto que está enterrado ahí, el papá de Lazar va a estar enterrado ahí después de 50 años, que un tzadik va a estar enterrado en un lugar que no le pertenece a él. Entonces, ahí sí no puede ser. Pero sí podemos decir de que Pinhas, como era Cohen, lo recibió de alguien de Judá, que lo consagró y no lo redimió. Y cuando llegó Yobel, la alajá es de que se divide entre los Kohanim, y eso es lo que recibió. Entonces no estoy de acuerdo contigo que respecto a Pinhas podemos decir que lo compró, porque eso no me cuadra, porque si no va a tener que regresar. Y no es correcto que entierre el papá algo que entierre el papá algo que en 50 años no va a ser de él, o en 20 años, lo que quede de tiempo hasta el año jubileo. Pero sí podemos decir de que lo recibió de Ekdesh, por alguien que lo consagró y nunca lo redimió, es de Ajuzá, que ahí sí es eternamente de él. Entonces, si es así, no hay prueba. Si así pregunta Rapapá Valle y no se responde esta pregunta. Ok, seguimos. Amar Valle. Sof sof, hakamita krana halami shifta de imale shifta de abba. Umimai. Vedilma shani atam shekvar usba. Amarle shekvar usba lo amrinan. Amarle rabiem le rabashey amar bishama shekvar usba no de metu kra ben besibat abal. Ela llamar lo amrinan shekvar usba. כי מנס בה לאחד ממשפחת מטה אביה מה יהווה? תקרא נחלה משיטה דאמא לשיטה דאבה. דאמא סבינן לגברה דאבוי משיטה דאבוה, ואימה משיטה דאימה. יחי, היי לאחד ממשפחת מטה אביה ואימה מבעלה. וכתיבה אחי, הווה אמינא אפילו איפכא כמשמלן. Escuchen bien, Rapotá, lo que la Gemara nos dice. Volvamos al primer pasú que trajo Rabbi Ishmael. ¿Cuál fue el primer pasuk que trajo Rabbi Ishmael como fuente? Pero no entremos tanto en la fuente, sino entremos en el contenido del pasuk. ¿Qué dice el pasuk? Vejol bat yoreshet nahala mimatot bene Israel leja mishpachat matea viati eleisha. Una hija única de un padre y madre, que ella hereda al papá y a la mamá y son de diferentes tribus, ¿sí? Y ella hereda. Importante que para que la herencia no cambie de tribu, se case con ¿qué? Con un hombre, que esta hija se case con un hombre de la tribu del papá. Ella pertenece a la tribu del papá, si vamos siempre según el papá. Entonces, cuando esta tiene una herencia de la mamá y del papá de diferentes tribus, ella hereda completamente. Importante que se case con ¿qué? Con un hombre de la tribu del papá para que no se transfiera, para que no se pase esa herencia hacia otra tribu. ¿Sí? La Gemara a continuación analiza. Listo. No se casa con un hombre de otra tribu. Y eso no causa que se transfiera hacia la herencia, hacia otra tribu de la herencia original. Entonces, ¿qué tú me dices en vez? Que se case con un hombre de ¿qué? De la misma tribu del papá. Dice la Gemara, pero todavía se está pasando la herencia. Porque ella está recibiendo herencia ¿de quién? Del papá, muy bien, del papá y de la mamá. Entonces, cuando ella viene y se casa también con el hombre de qué, también con la tribu del papá, se está pasando ahorita definitivamente la herencia que tenía de la mamá, de la tribu de la mamá, ahorita está pasando a la tribu del papá. Hasta ahora, si ella se quedaba soltera, ¿sí? No se pasaba, porque ella en verdad, no obstante, pertenece a la tribu del papá, pero tiene sangre de la tribu de la mamá. Pero ahorita al casarse con tú me dices, no, que no se case con otra tribu porque si no se pasa la herencia hacia otra tribu. Se llama un segundo. Pero también si se casa con la misma tribu, también se pasa la herencia de la mamá, de la tribu de la mamá se pasa a la tribu del papá completo ahorita. Así pregunta Valle. Responde la Gemara. Es muy diferente.
Porque, escuchen bien, Shekvar Husba. Escuchen bien, Rabotay, ¿qué significa Shekvar Husba? Desde el momento que murió la mamá, ¿quién la heredó? Automáticamente. ¿Quién la heredó? Cuando murió la mamá y el papá de diferentes tribus, y hay una sola hija, ¿quién la heredó? La hija, la única hija. Sí. ¿La hija a qué tribu pertenece? Al papá. Sí, puede tener sangre de la mamá, lo que tú quieras, pero ¿a quién pertenece la hija? Al papá. Entonces, en ese momento que murió la mamá, automáticamente e inmediatamente, la herencia de la mamá ya cambió de tribu. Ya está ahorita en manos de la hija. Entonces, ahorita cuando viene la hija y se casa con un hombre, no se está, si es de la misma tribu, no se está cambiando. Definitivamente está cambiando un poquito más, porque antes al fin y al cabo estaba en manos de ella, que ella es sangre de la mamá, etcétera, tiene algo, pero ella pertenece, a diferencia, lo que el pasuk le molesta es respecto a la herencia del papá, que ahí, después de que él muere, y la hereda la hija pertenece a la tribu del papá, entonces si ahorita viene y se casa con otro, ahorita ella está haciendo activamente con sus manos, está cortando las manos. Así responde así la Guimara intenta responderle a Abayé. Sin embargo, Abayé dice, no, Shekwarus Valo Ambrina, no estoy de acuerdo, porque no hay entiendo de que hay una diferencia, pero todavía, de la misma manera que como dijimos antes, de la misma manera que cuando se casa con otra tribu, está pasando aquí también, cuando se casa con la misma tribu, la herencia de la mamá, de cierta forma, también está pasando de estatus. Antes estaba en un estatus en manos de la hija, que al fin y al cabo la hija pertenece, no obstante, tribu del papá, pero también tiene relación con la mamá. Y ahorita está pasando el esposo, aunque sea la misma tribu del papá, que es únicamente papá y no de la misma mamá. Entonces, no decimos esta respuesta, así dice Abayé. ¿Sí? Se vuelve la pregunta. Entonces dice la Gemara, no me cuadra lo que estás diciendo. La Gemara vuelve y dice en contra Abayé, no me cuadra lo que estás diciendo. Porque si decimos este concepto que dijimos antes, Shekvar Usba, entiendo el pasuk perfectamente. Pero si no lo decimos, no entiendo. ¿Por qué? Justamente por esto mismo. Cuando la hija, que heredó al papá y a la mamá de diferentes tribus, se casa con el pasuk que nos dice, se case con la tribu del papá, ahí está bien, pero no con otra tribu. ¿Por qué no? Si tú me dices de que cuando hay un cambio mínimo es un problema, pues debería prohibirse que se case con otra tribu y también con un hombre de la misma tribu. El hecho que la Torah me dice que se puede casar que no se debe casar con el hombre de otra tribu, pero sí con un hombre de la misma tribu del papá, mashma, que ese cosito chiquito, ese cambio pequeño de la mamá de sus manos, que ya ella pertenece a su mamá, a la misma tribu, a pesar que antes estaba en sus manos y tenía relación con su mamá, no es ningún problema, ¿sí? Sin embargo, dice Abayé, no, puede ser que la Abayé entiende, dice Abayé, o sea, Abayé dice, no, puede ser que la Torah, cuando nos dice, o sea, tú me acabas de traer una prueba del pasuk, si tú me dices como Abayé, ¿cómo vas a explicar el pasuk? ¿Sí? Dice la Abayé, no, puede ser que Abayé te va a explicar el pasuk, que cuando te dice el pasuk, que esta hija que tiene papá de una tribu y mamá de otra tribu, y es hija única y recibió la herencia, se tiene que casar con un hombre de la misma tribu del papá, no es solamente un hombre de la misma tribu del papá, un hombre que tenga como papá la misma tribu que su papá, y ese mismo hombre tenga una mamá la misma tribu que su mamá. Entonces ahí sí es que es igualito, no está quitando de nada. Pues ¿a qué es lo que se refiere el pasuk? ¿Sí? ¿Sí? Otra vez. Pues cuando el pasuk nos dice que ella se tiene que casar con un hombre de la misma tribu del papá, no es nada más el mismo tribu, un hombre que tenga un papá con la misma tribu y una mamá con la misma tribu de ella. Y ahí sale que no está sacando nada en absoluto, el mismo estatus. Lo que ella tenía apenas murió la mamá, ella recibió la herencia y ella tiene papá de una tribu, mamá de una tribu. Y cuando se casa con él tiene el papá de la misma tribu y la mamá de la misma tribu que ella. Entonces no se está moviendo nada. Dice, no, pero eso no puede ser la explicación del pasuk, porque el pasuk nos dice, Lejad mishpachat matea vía, que se tiene que casar con un hombre de la tribu de su padre. No nos dice la tribu de su padre y de su madre. ¿Sí? Sin embargo, la Gemara responde, no, que puede ser que la razón, en verdad puede ser que su padre y su madre, la razón que la Torah nos dijo su padre y su madre es porque si hubiese dicho su padre y su madre, tú hubieses pensado que puede también invertir. Que ella tiene, por decir, el papá tribu de Reubén y la mamá tribu de Shimón. Entonces, si hubiésemos dicho que ella se puede casar con un hombre que tenga
las tribus del padre y la madre, puede invertir el papá de Shimón y la mamá de Reuben. Eso seguro no se puede. Para no decir eso, por eso dijo nada más al papá. Pero en verdad, dice Abayé, puede ser que la explicación del pasuk es que ¿qué? Es que ella se debe casar con un hombre que el papá sea la misma tribu que el papá de ella y la mamá la misma tribu del mamá de ella. Entonces, no hay pregunta en contra de Abayé y se puede seguir entendiendo la opinión de Abayé que cuando no es así, de la misma manera que no se puede casar con otro hombre de otra tribu, tampoco se puede casar con un hombre de la misma tribu. ¿Por qué? Porque cambia un poquito el estatus de la herencia, porque antes estaba la herencia relacionada con la mamá y ahorita con un hombre no va a estar, quita esa parte de la mamá. A menos de que eso es lo que dice Abayé, de que el pasuk nos dice, la intención del pasuk es decirnos que se casa con un hombre que es equivalente a ella, el papá de ambos de la misma tribu y mamá de ambos de la misma tribu. Ok. Seguimos. Tania, besibata ben, vetania besibata baal. Velot isov nahalat livnei Israel mimate el mate, besibata ben akatum medaber. אתה אומר בסביבת הבן, או אינו אלא בסביבת הבעל, כשהוא אומר לא תישאו נחלה ממטה למטה אחר, הרי בסביבת הבעל אמור. המני מקיים ולא תישאו נחלה לבני ישראל ממטה למטה, בסביבת הבן הכתוב מדבר. תניא אידך, ולא תישאו נחלה ממטה למטה אחר, בסביבת הבעל הכתוב מדבר. אתה אומר בסביבת הבעל, או אינו אלא בסביבת הבן, כשהוא אומר ולא תישאו נחלה לבני ישראל ממטה למטה, הרי בסביבת הבן אמור. המני מקיים ולא תישאו נחלה ממטה למטה אחר, בסביבת הבעל הכתוב מדבר. Ok. La Gemara vuelve a lo que mencionamos en Amud Aleph, ¿sí? Mencionamos Rabbi Ishmael, mencionó varios pesukim y dijimos de que la razón que necesita todos esos pesukim, los primeros 3 por lo menos, es porque no es seguro que varios pesukim como fuente para que un esposo pueda heredar de la mujer. ¿Y por qué necesitan tantos pesukim? Porque los primeros 3 pesukim, cuando dice mate le mate, todo eso puede ser que la transferencia de la herencia no es a través del esposo, de tal manera que el esposo, podríamos decir, no hereda a la esposa, no hereda de la esposa. ¿Y cómo sería la transferencia de tribu a tribu? A través del hijo. Así mencionamos antes, ¿sí? La Gemara a continuación nos trae 2 baraitot, que cada una de ellas nos dice sobre 2 de los pesukim que mencionamos antes, o sea, sobre el pasuk. Estos 2 baraitot nos va a hablar sobre el pasuk en Bamidbar 36:7 y Bamidbar 36:9, o sea, el 7 y el 9, ¿sí? Y estas 2 baraitot que vamos a ver, ambas nos dicen que un pasuk de ellos está hablando sobre transferencia por el hijo, a través del hijo, y otra es sobre transferencia de él a través del esposo. No como dijimos antes según Rabbi Ishmael, que podríamos entender que todos los pesukim, esos 2 y un tercero más, es a través de la transferencia es a través del hijo, ¿sí? La Gemara nos trae 2 baraitot, ¿sí? Entonces otra vez, 2 baraitot, repito otra vez entonces. Rabbi Ishmael nos dijo antes que los 3 pesukim Bamidbar 36, 7, 8, en el capítulo 36, en el versículo 7, 8 y 9, se puede entender que la transferencia entre tribu y tribu es a través del hijo, ¿sí? La Gemara a continuación nos trae 2 baraitot y ambas baraitot nos citan 2 de estos versículos. Uno es Bamidbar 36, capítulo 7, Bamidbar capítulo 36, versículo 7 y otro es versículo 9. Y ambas baraitot nos dicen que un pasuk se refiere a transferencia entre tribu y tribu a través del hijo, pero el otro, transferencia entre tribu y tribu a través del esposo, ¿sí? Solo que estas 2 baraitot llegan a esta conclusión de una manera diferente. Prestemos atención. La primera baraita nos dice lo siguiente. Nos cita primero el pasuk 7. Dice el pasuk velotisov nahalal ibnei Israel mi mate el mate, ¿sí? El pasuk 7, versículo 7. Dice la baraita, el versículo 7 está hablando de transferencia de tribu a través del hijo, como ya explicamos antes. Estamos hablando a través de hijo o a través del esposo, pero ya explicamos qué significa a través de hijo, a través del esposo. Sí, a través de hijo se refiere, el versículo 7 se refiere a través del hijo. Pregunta la primera baraita, estamos en la primera baraita, pregunta la baraita, pero ¿quién te dijo que es a través del hijo la transferencia? Puede ser que es a través del esposo. Dice, no, porque hay un pasuk, el 9, que nos dice velotisov nahalal mimate le mate ajer, que ahí seguro es transferencia a través del esposo. Entonces, ¿para qué necesitas 2 a través del esposo? Entonces, seguro, el primero, el 7, es que transferencia a través del hijo. Entonces, podemos saber por dónde aprendemos
de que el 9 es transferencia a través del esposo. Otra vez, ¿qué nos dice la baraita? Esta primera baraita nos dice que el versículo 7 es transferencia de tribu a tribu a través del hijo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no decimos que es a través del esposo? No. Porque ya el versículo 9, el que va después, ya nos dice a través del esposo. Vamos a ver cómo sabemos de que este es a través del esposo. Vamos a verlo después. Pero si es a través del esposo, pues ¿para qué necesitas otro más? Entonces, seguro el primero, el 7 es para hijo. Así nos dice la primera baraita. Segunda baraita llega a la misma conclusión, pero por el otro orden. Empieza con el versículo 9. Nos dice el versículo 9, que es el segundo que mencionamos, ¿sí? ¿Es para qué? Es transferencia a través del esposo. ¿Quién te dijo puede ser que es a través del hijo? Dice, no, porque el 7 seguro es a través del hijo. Entonces, ¿para qué tienes estos dos del hijo? Por eso tenemos que decir que el 9 es a través del esposo. O sea, que ambos están de acuerdo, ambas baraitas están de acuerdo, de que el 9 es transferencia de tribu a tribu a través de esposo y el 7 es a través de hijo. Ojo, esto ya no es como lo que dijimos antes, que Rabbi Ishmael dijo que los tres pesukim, 7, 8 y 9, todos son transferencia, podemos decir que todos son transferencia a través del hijo. Aquí vemos, ambas baraitot dicen, el 9, transferencia de tribu a través del esposo, el 7, transferencia de hijo a través de transferencia de tribu a tribu a través del hijo. Solo que hay diferencia entre las dos baraitot, ¿cómo llegamos a lo que llegamos? ¿Sí? Entonces viene Gemara y pregunta lo siguiente. De kula alma mihat, mi mate le mate ajer, besibata bala katu medaber. Mai mashma. Amar Rabba bar Shila, amar kra ish. Tarvayu ish ketibeu. El amar Rav Nachman bar Yitzchak, amar kra idbeku. Tarvayu idbeku ketibeu. El amar Rav amar kra idbeku matot. Rav Ashi amar kra mi mate le mate ajer. O ben la bajeru. La Gemara viene y dice, según ambas baraitot vimos que el pasuk 9, el pasuk tet, que nos dice velotizov nahalá y mate le mate, está hablando cuando se transfiere la herencia de tribu a través de él esposo. Muy bien. Pregunta la Gemara, ¿cómo sabemos que está hablando? Transferencia de tribu a través del esposo. Entonces, según la segunda baraita entiendo, porque la segunda baraita opina que el 7 seguro es a través del hijo. Por eso no dice, si el 7 es a través del hijo, pues seguro el 9 es que a través del esposo. Pero la primera baraita empieza al revés. La primera baraita dice, no, el 7 no sé cuál es, el hijo o el esposo. No, si el 9 es esposo, entonces seguro el 7 es hijo. Pregúntale a Maras en la primera baraita. Ambas están de acuerdo de que el pasuk tet es a través del esposo. Entiendo la segunda baraita, ¿de dónde lo saca? Porque si no está repetido el 7. Pero la primera baraita, ¿de dónde lo saca? La primera baraita, él toma por seguro que, y de ahí es su base de todo ese estudio, la primera baraita, que el 9 seguro es que su esposo. A diferencia de la segunda que dice, no, el 9 yo no sé, el 7 sé, pero para que no se repetida, sé que es el 9. Pero la primera baraita no sé que es el 7, perdón, no sé que es el 9, no sé cuál es el 7. ¿Sí? Se pregunta la Gemara, ¿de dónde la primera baraita tiene tanta seguridad que el pasuk 9 es transferencia entre tribu y tribu, pasar herencia entre tribu y tribu a través del esposo? Dice la Gemara, te voy a explicar, dice Rabba bar Shila, te voy a explicar. El pasuk 9 dice, en la continuación de ese mismo pasuk, escuchen bien, velotizov nahalá y matele mate ajer ki ish. ¿Qué significa ish? Ish, ¿qué es? Esposo. Por eso te digo que el pasuk 9 es a través de esposo. Pregúntale a la Gemara un segundo. También el 7 dice ish. Velotizov nahalá y matele mate ki ish. También dice la palabra ish. Por eso Rav Nachman bar Yitzchak dice otra explicación. Dice no. El 9 dice itbeku. Y el lenguaje itbeku se pegarán. De ayule basar ejat. Se van a pegar. ¿Quién se pega? Hombre con la mujer. Por eso el 9 digo que es esposo. A través del esposo. Pregúntale a Manado, pero también el 7 dice itbeku. Ben ahalat mate abotab itbeku ben Israel. Por eso dice Rab otra explicación. El pasuk 9 dice itbeku matot. Se pegarán dos tribus diferentes. ¿Qué es eso? Matrimonio, esposo. Y el 7 dice itbeku nada más, no dice matot. Entonces por eso no sé si es esposo. Por eso el 9 seguro es esposo. Primera explicación. Segunda explicación final, que dice Rabashé. El pasuk 9 dice, no nada más dice, el pasuk 7, dice, mi maté el maté, de tribu a tribu. A diferencia del pasuk 9 dice, mi maté le maté ajer, de tribu a otra tribu. Cuando dice la palabra ajer, entiende esta primera baraita que dice, de una tribu de una mujer a la tribu de otro hombre. ¿Sí? ¿Qué otro hombre? ¿El hijo
el hijo no es otro hombre, es su hombre, de la mujer. No es otro hombre, otro ajer. Cuando dices maté ajer no se refiere a otra tribu, sino no nada más se refiere a otra tribu, sino se refiere a otro hombre de otra tribu. Que es otro hombre, únicamente otro esposo. Seguimos, Rabotai. Amar Rabbi Abao, tratemos de acabar el amud para hacer un daf y medio. Amar Rabbi Abao, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Anai, Amar Rabbi. Umatu ba mishme de Rabbi Yoshua ben Korja. Minayin lebal she'eno notel bera'uy kebemuzak sheneemar usguv olidet Yair vayilo 23 sharim beretz Gilad. Minayin le Yair שלא היה לו לסגוב אלא מלמד שנשא סגוב אישה ומתה בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשע יאיר ואומר ואלעזר בן אהרון מת ויקברו וגומר. minayin לפנחס שלא היה לו לאלעזר מלמד שנשא אלעזר אישה ומתה בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשע פנחס. ומאי ואומר וחיתם יאיר דאה ונשיא ויתתה ומתה וירתה. תלמוד אומר אלעזר בן אהרון מת. וחיתם דנפלה לו בשדה חרמים אמר קרא בנו נחלה ראויה לא וירשע בנו. Escuchen bien. Una vez ya vimos de que el esposo hereda de la esposa. ¿Sí? El esposo tiene el derecho de heredar de su esposa. Viene la Gemara y nos limita esto. No hereda todo, no hereda lo que sea, cuando sea, en cualquier circunstancia. Ya van a entender a qué me refiero. Dice Rabbi Abao en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Anai, en nombre de Rebbi, y hay unos que dicen que fue dicho esto en nombre de Rabbi Yoshua ben Korja. Mencionemos el primero de la cadena. Dice Rabbi Abao, ¿sí? Cuando digo dice Rabbi Abao me refiero en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Anai, en nombre de Rebbi, y hay unos que dicen en nombre de Rabbi Yoshua ben Korja. Dice Rabbi Abao, ¿qué dice? Un esposo, no obstante, hereda de su mujer, pero únicamente muzak, únicamente lo que la mujer posee en el momento de su muerte. Pero ra'uy, algo que va a tener después de su muerte, por ejemplo, la esposa murió y los papás, y ella era hija única y los papás todavía vivían, y después murió el papá. O sea que en el momento de la muerte de la mujer, ella poseía algo, X, lo que diría, eso lo hereda el esposo. Pero lo que va a tener después de la muerte, ¿sí? Lo que vemos, el Raúl, lo apto, que lo que va a tener después, que no lo tiene en el momento de la muerte porque el papá todavía está en vida, entonces cuando muere, eso ya no lo hereda ¿quién? El esposo. Entonces, el esposo, dice Rabbi Abao, hereda en muzak, en las cosas que posee en el momento el esposo hereda de la mujer, cuando muere la mujer, lo que posee la mujer en el momento de la muerte, no lo que va a recibir después. Lo que recibe después ya no lo hereda ¿quién? Ya no lo hereda el esposo. ¿De dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Abao, de dos lugares. Uno lo aprendemos de Divrei Yamim, el pasú que mencionamos antes, con Segub. Segub tuvo a quién? A un hombrecito, a un hijito que se llamaba ¿cómo? Yair, muy bien. Y dice que el hijo Yair tenía 23 ciudades. Mashma que eran de él, de Yair, del hijo, y no del papá, no de Segub. ¿Cómo puede ser que Yair tenía algo que no era de Segub antes? Aparentemente Yair solo puede tener algo que heredó de Segub. Obligatoriamente tenemos que decir para explicar este pasuk que Segub se casó, escuchen bien, con una mujer. Y la mujer de Segub, la esposa de Segub, se murió. Pero los padres de la esposa de Segub, los suegros de Segub, no se habían muerto todavía. Segub heredó lo que poseía su esposa en ese momento. Y después murieron los padres o lo que sea, los que dejan en herencia a la esposa de Segub. Y como en el momento de la muerte de la esposa no estaba eso no le heredó Segub, sino heredó ¿quién? Los hijos de ella. De aquí aprendemos que ¿qué? Que todo lo que el esposo hereda a la esposa es únicamente lo que posee en ese momento. Pero lo que viene después, por otras herencias que recibe, que debería recibir después, eso reciben los hijos de ella y no el esposo. Y por eso Yair tenía estas 23 ciudades, porque la recibió del abuelo materno que murió después de que su mamá murió. Después de que su mamá murió y le heredó a su esposo.
Otra fuente, ¿sí? Es la misma fuente antes de Seguf, pero lo usa para otro cálculo. Otra fuente es Elazar. El mismo paso que mencionamos antes en Yoshua. Está escrito que Elazar falleció, Elazar hijo de Aarón falleció. Y lo enterraron en la parcela ¿de quién? Del hijo de Elazar, de Pinhas. ¿Cómo puede ser que Pinhas tiene algo que no tenía? ¿Dónde sacó eso Pinhas? Tenemos que decir que Elazar se casó con una mujer, ¿sí? Que era la mamá de Pinhas, ¿sí? Y la mujer se murió. Y lo que tenía en ese momento lo heredó ¿quién? Elazar. Pero habían otras cosas más que pertenecían a los papás de esa mujer, de esa difunta. Pero todavía los papás estaban en vida y murieron solo después. Y eso ya no lo hereda el esposo de ella, sino lo hereda ¿quién? El hijo. Y por eso es que Pinhas tenía una parcela que le pertenecía a él y no era de Elazar el padre. Dos fuentes. Pregúntale a la Emara, ¿para qué necesitas dos fuentes? ¿Sí? Dice la Emara, no, porque uno hubiese pensado, si te digo nada más la fuente de Yair, de Segub, la primera, de Divrei Yamim, hubiese dicho no, que ahí el caso es, no hay prueba, porque ahí podemos decir que el caso es que no era Segub el que estaba casado con una mujer y se murió la mujer y no sé qué, sino Yair es el que estaba casado, el hijo es el que estaba casado con una mujer, y la mujer, ¿cómo puede ser que Yair tiene eso? No es que Yair tiene propiedades. No es porque Segú estaba casado con una mujer y falleció y después fallecieron los padres y después heredó Yair. No, puede ser que el mismo Yair es el que estaba casado con una mujer y la mujer falleció y Yair heredó. Entonces no tenemos una fuente para esto, si ese es el caso. Por eso necesitamos traer ¿qué? El segundo caso. El segundo caso de Elazar Cohen, que ahí ya, si es lo mismo idea, si me vas a decir que era esposa del mismo Pinhas, pues está repetida la idea. ¿Para qué? Tenemos que decir que el segundo caso seguro es a través del papá. Sin embargo, la Gemara también tumba esto. Dice, no, puede ser que son dos casos diferentes. El de caso de Yair y Segub es cuando es porque se casó él mismo con una mujer. Y Elazar con Pinhas, que Pinhas tiene una parcela, no podemos repetir el mismo caso, estoy de acuerdo, que es que Pinhas se casó con una mujer, no, pero podemos decir que el caso es que él recibió eso, ¿por qué? Porque lo dividieron desde Ajuzá, que fue consagrado, y no lo redimieron, y como no lo redimieron, cuando llegó el Yovel, se repartió para los Kohanim, y uno de los Kohanim, ¿quién era? Pinhas, puede ser que eso es. Dice, no podemos decir, porque si es así, el pasuk dice, Bekibat Pinhas, una parcela de Pinhas, Benó, su hijo. Esa palabra Benó está extra. El pasuk me pudiese haber dicho que enterraron el Elazar en la parcela de Pinhas. No, el pasuk me dice una palabra más. Lo enterraron el Elazar en la parcela de Pinhas, su hijo. ¿Qué viene esa palabra hijo a decirnos? Que es, en un caso, no de Haramim, no que recibió de Ekdesh, sino un caso que ¿qué? Que recibió, que el Segub, que Elazar estaba casado con una mujer, el momento que murió no tenía eso, entonces Elazar heredó todo lo que tenía, pero no tenía eso, esa es parcela que tenía Gibá, Pinhas, y después murió el papá, Reuya, o sea que era no lo que posee en el momento, sino lo que vino después, y eso va para el hijo. Entonces de aquí tenemos efectivamente una prueba a lo que dijo Rabbi Abau, en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Ana, en nombre de Rabbi, hay unos que dicen que en nombre de Rabbi Yoshua ben Korja, que efectivamente todo lo que el esposo hereda a la esposa, de la esposa, es únicamente, cuando decimos hereda a la esposa, me refiero a hereda de la esposa, ¿sí? Cuando decimos que hereda de la esposa, es, cuando decimos al revés, que hereda hacia la esposa, es dejan herencia, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, traté de ser más preciso, de siempre decir, en estos casos, hereda de la esposa. Entonces, básicamente, tenemos aquí una prueba de la fuente para lo que dijo Rabbi Abba, en nombre de todos esos jamim, de que cuando un esposo hereda de la esposa, es únicamente el bemurzak, lo que posee en el momento de la muerte de la esposa. Pero lo que después, lo que puede recibir la esposa cuando mueran sus papás de la esposa o los no sé qué, eso ya va para el hijo de la esposa y no el esposo hereda esa parte. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.